Les voy a hacer recuerdo la actividad que tenían que presentar la anterior semana. Recuerdan que hemos leído el texto sobre crónica y hemos dado lectura a esta imagen donde dice observa la imagen y lee el texto que plantea de la izquierda a la derecha. En esta imagen hemos visto que es una mamá que estaba preocupada porque su hija había desaparecido una semana y que había caminado día y noche para buscarla. Pero luego la comadre le dice que Sergio ya la encontró, ¿no? Lo que teníamos que hacer era imaginar y escribir un relato según el detalle que está en esta imagen. Según los gráficos, nosotros teníamos que escribir un relato cronológico de cómo han sucedido las cosas, cómo es que ha aparecido la hija o cómo se ha perdido, ¿no? Luego hemos leído esta crónica 1, en el cual en el libro mismo hemos subrayado en los momentos donde nos indica el tiempo, ¿no? Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 de la mañana, ¿no? Luego de desayunar, faltando 10 minutos para mediodía. Salió rumbo a su trabajo. No había pasado ni 3 minutos al cruzar la gran avenida. Ana había sufrido un accidente, ¿no? Los paramédicos llegaron a las 2:20. En este texto de Crónica 1, este ejemplo, podemos ver el tiempo el cual ha transcurrido los hechos, lo que le ha sucedido a Ana, ¿no? Hemos subrayado en el libro, como también en esta segunda crónica. Estas dos actividades, el primero tenían que hacerlo en el empastado, tenían que relatar ustedes, ¿no? En una hoja, un suceso. Esto también ya algunos han presentado y se ha revisado. Los que no han presentado tienen que hacer esta actividad en el empastado de actividades. Pueden dibujar y pueden relatar ustedes lo que realmente ha sucedido tomando en cuenta la imagen y los diálogos que está diciendo cada personaje. Ya. Lo demás de Crónica 1, Crónica 2 solamente era subrayar el tiempo secuencial en el cual han ocurrido los hechos. Luego tenemos por último ya el tema los textos académicos. Ya. Esta primera parte es para iniciar la clase. No tenemos que pensar en una necesidad o algo que nos falte en la unidad educativa. Por ejemplo, podemos identificar una necesidad prioritaria. Dicen, no, tal vez nos falta basureros porque no hay muchos puntos de basureros para que los estudiantes puedan poner en su lugar la basura. Entonces ya hemos identificado una necesidad que nos falta. Luego tenemos que describir la necesidad, en qué consiste el uso de los basureros o botes de basura, ¿no? Y tenemos que puntualizar causas y efectos. Por ejemplo, si no hay botes de basura en algunos rincones de la unidad educativa, como efecto va a traer pues la contaminación, se va a acumular la basura, va a haber desayunos escolares, golosinas, por todo lado botado, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya botes de basura ocasiona que haya mayor contaminación y que haya basura por todo lado en el patio, ¿no? Y no da un buen aspecto a la unidad educativa. Luego vamos a plantear algunas ideas para solucionar esta necesidad. ¿Qué podemos hacer como soluciones? Si es que hemos visto que no hay muchos botes de basura, tal vez podemos darle una solución construyendo puntos para botar la basura, ¿no? Tal vez de latas de alcohol tendríamos que crear y luego socializamos el trabajo, cómo lo vamos a realizar. Ya, esto es un ejemplo que podemos hacerlo en el curso. No va a ser necesario copiar este ejemplo en el tema de textos académicos. Comenzando el tema, los textos académicos usualmente se utilizan en las unidades educativas cuando se trata de una monografía, ensayo, como también en las universidades o instituciones. Ahí sí utilizamos textos académicos y es muy importante saber redactar, porque la redacción es muy importante. Ya no es como un texto literario. El texto literario nos va a contar novelas, cuentos, leyendas, va a ser otro lenguaje y va a utilizar otro tipo de redacción, pero en un texto académico va a ser más serio, ¿no? Y para que se entienda este texto académico tenemos que utilizar palabras conectores, ¿no? Y entre estos conectores tenemos las palabras invariables.
Ahí tenemos conectores de coherencia y cohesión. Las palabras invariables son aquellas palabras que no sufren modificaciones en su forma, dice. Estas palabras no se pueden modificar, ¿ya? Entre ellas tenemos adverbio, preposición, conjunción. Los adverbios son palabras invariables que pueden complementar a un verbo o un adjetivo, dicen, ¿no? Y estas palabras indican lugar, tiempo, modo. La preposición también es una palabra invariable que sirve para unir otras palabras, ¿no? La conjunción también sirve para unir grupos de palabras o palabras. Y entre ellos tenemos los siguientes ejemplos. Tipo de palabra, en el adverbio tenemos del lugar. Cuando decimos el gato está debajo de la silla, no debajo. Tiempo. El tiempo nosotros tal vez lo hemos utilizado en el relato cronológico. Ahora, hoy, después, mañana, pronto. Hoy me sucedió algo increíble, ¿no? Un ejemplo. La preposición ante, bajo, hacia, para, por. Y las conjunciones tenemos copulativas que lo utilizamos y, en, y, ¿no? Juan Carlos y Javier jugaron hoy. Tenemos disyuntivas o u. ¿Prefieres ir de excursiones o de viaje? ¿No? Entonces utilizamos este tipo de conectores para unir oraciones, ideas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esos estudiantes saben mucho, ¿no? Tenemos el adverbio mucho, que está entre negrillas, como adverbio de cantidad. Ella abre la puerta cuidadosamente. Cuidadosamente es adverbio de modo. En preposiciones utilizamos se encuentra entre la espada y la pared. Entre. El partido de hoy es Bolívar versus Oriente. Versus, ¿no? Me dijeron que esperara en la sala del hospital. Falté a clases porque estuve enfermo. Entonces, como podemos ver, utilizamos este tipo de conectores en el momento de mencionar ideas, en el momento de hablar. Sí o sí utilizamos conectores. ¿Ya? Ahora tenemos los conectores de cohesión y coherencia, que estos conectores tienen la función de unir palabras, frases, sintagmas o enunciados para relacionar oraciones. Nos sirve para relacionar oraciones y párrafos dentro de un texto. Y su redacción, la utilidad de estos conectores nos sirve para darle fluidez y coherencia a los textos orales y escritos. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Caminar es un peligro y respirar es una hazaña. En las grandes ciudades del mundo, al revés. Supervivencia de los más aptos, la aptitud más útil para abrirse paso a paso. Fíjense, conector para está ahí. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres. Tenemos conector que y tenemos más conectores que nos pueden servir en el momento de dar un discurso, ¿no? Y también redactar. Por ejemplo, para ordenar un discurso utilizamos las palabras antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar a continuación, en primero, después, luego, finalmente. Estos conectores nos sirven para dar un discurso, también nos sirven para redactar. O cuando queremos exponer, ¿no? Antes de nada, tengan ustedes muy buenos días, ¿no? En primer lugar, voy a iniciar con una frase, decimos, y realizamos nuestra exposición. Como segundo lugar, o luego decimos por un lado, la novela es esto, decimos, novela tiene personajes reales o ficticios que puede tener en novela. Nos sirve para el momento de hablar que no nos falten palabras. A veces no utilizamos estos conectores y repetimos la misma palabra. Después, después, luego, luego, dice, dice, ¿no? Pero estos conectores nos sirven tanto en la parte oral como en la parte escrita. Para introducir un tema, en cuanto, con relación, con respecto, por otra parte, para añadir ideas. Además, decimos, además, la crónica
se utiliza en los textos periodísticos. Asimismo, los noticieros utilizan la información cronológicamente. ¿Ven? Entonces estoy utilizando estos conectores de además. Asimismo, me sirven para añadir otras ideas más al momento que yo hable o al momento que escriba, para aclarar o explicar. Es decir, o sea, esto en efecto decimos, ¿no? Luego tenemos conectores para dar ejemplos. Por ejemplo, concretamente, en concreto, o para introducir una opinión personal. Para mí, yo creo que esto debería ser de esta manera. A mi juicio, esto no está bien. Según mi punto de vista, personalmente considero que deberíamos hacerlo de esta forma. ¿Ven? Entonces son palabras, estas palabras lo decimos conectores, que nos va a ayudar mucho en la redacción académica. Tenemos para indicar oposición o contraste, pero por el contrario, o también para hacer resumen, ¿no? En resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva, ¿no? Para concluir también un tema. En conclusión, para finalizar, voy a dejar este mensaje. Para terminar, todos nos vamos a vacunar contra el COVID, digamos. Para concluir, por último, este tema es muy importante de lo cronológico, decimos, ¿no? Algunos ejemplos que se están dando. Entonces nos dice que el texto académico es un documento que se lo maneja en el marco de instituciones, ¿no? En el quehacer científico, en alguna investigación, por ejemplo, los textos de medicina, ¿no? De investigaciones, o a partir de trabajos de investigación de análisis, dice, ¿no? Son textos elaborados intelectualmente, dice, ¿no? Porque abordan un tema en particular y profundizan este mismo tema, ¿no? Entre estos textos académicos tenemos la monografía, el ensayo, los comentarios de texto, artículos de revista, ponencias, tesis y otros. La monografía se lo hace en la universidad, el ensayo también, y algunos textos, artículos que lo podemos ver en revistas, en periódicos. Y allí tenemos algunas recomendaciones para elaborar un texto académico. Dice, tenemos que ser concreto, algo real, específico, sin dar muchas explicaciones, redactar con claridad, coherencia y cohesión. Ahí entran lo que es los conectores. No desarrollar varias ideas. Si vamos a hablar del bullying en el Alto, no vamos a meter La Paz, de Cochabamba, no. Está muy especificado. No excederse en las citas textuales. Citas textuales significa que tengamos que tener algunas citas de otros autores, ¿ya? Debe primar el trabajo del autor en el contenido, no otros autores. Lo que nosotros estamos investigando tiene que estar primeramente en este texto académico que vamos a elaborar, dice, ¿no? Nosotros vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Y un ensayo tiene la estructura, hay clases y sus espacios de aplicación. Tenemos un ensayo académico de tipo expositivo porque puede exponer sobre algún tema, ¿no? Para darnos información, para hacernos conocer. Argumentativo, donde el escritor va a argumentar con sus palabras, va a dar su punto de vista sobre esa investigación que está haciendo para dar una reflexión, ¿no? Y su espacio de aplicación es en las unidades educativas del nivel secundario, institutos y universidades. Ustedes al año van a defender también su monografía, ¿no? Y por lo tanto tienen que aprender por lo menos a realizar el ensayo. Ya, continuamos. El ensayo tiene algunas características, tiene que tener brevedad, no tiene que redundar en un solo tema. Originalidad, no tiene que ser plagio, tiene que ser un tema que ustedes hayan investigado y ustedes estén dando su punto de vista. Subjetividad, composición en prosa, dice, ¿no? Profundidad y precisión de temas, plantea tesis y argumentos. Tenemos que argumentar. Comprende 3 pasos. Vamos a hacer el ensayo más sencillo, que es la estructura. Tiene introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción tenemos que presentar la tesis o propuesta acerca de algo. La tesis es nuestra idea principal. Es casi como el título de nuestro tema. El bullying en niños de 8 años, digamos. Entonces ya estoy afirmando que hay bullying en niños de 8 años.
En el desarrollo tengo que argumentar esto que estoy diciendo del bullying de los niños de 8 años, tengo que argumentar por qué estoy afirmando esto. He visto, puedo ver que existe este tipo de bullying. Yo estoy en contra o estoy a favor de lo que estoy diciendo. Tengo que respaldar la tesis, tengo que respaldar mi idea principal. Puedo utilizar ejemplos, puedo utilizar citas de otros autores, ¿no? Conclusión, en la conclusión me va a dar a conocer algunas reflexiones, algunas soluciones del punto de vista que yo tengo sobre este problema, sobre el bullying en niños de 8 años, ¿no? Entonces, esto es la estructura que comúnmente conocemos, es una estructura sencillita. En el ensayo más que todo damos nuestro punto de vista, damos nuestro juicio de valor sobre el tema que hemos investigado y nos sustentamos también en libros porque tampoco nos podemos inventar, tiene que estar basado en autores, ya. Y nuestro ensayo tiene que tener coherencia y cohesión. Tiene que ver con la estructura semántica, se tiene que entender el texto, ¿no? Cohesión porque tiene que estar básicamente bien estructurado nuestras oraciones al momento de redactar nuestro ensayo. Y tenemos aquí la tesis y los argumentos. La tesis es lo que estamos afirmando, es la idea principal de lo que estamos diciendo y tenemos que argumentar, tenemos que respaldar esa tesis. Ya como les decía, la monografía también se aplica en el nivel secundario, institutos, universidades y tiene algunas características partes, ¿no? Tiene una carátula, un índice, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Esto más adelante en el tercer trimestre vamos a verlo y tiene que estar sustentado en libros, no nos podemos inventar. Luego tenemos otro texto académico que es el proyecto, también que se lo puede aplicar en institutos, en investigaciones, en planificaciones. Y también aquí está la estructura del proyecto. Aquí estamos conociendo en el tema la monografía, el ensayo y el proyecto. Vamos a hacer un resumen de todo el tema hasta aquí, hasta donde dice la estructura de un proyecto consta de, hasta ahí vamos a hacer un resumen. No vamos a hacer aún las lecturas lo vamos a dejar, ¿ya? Y para la siguiente clase tenemos que pensar en un tema para hacer nuestro ensayo. Un tema específico, una afirmación específica. Yo puedo decir, los embarazos a temprana edad se deben a la falta de comunicación con los padres. Estoy afirmando que hay personas que se embarazan a temprana edad porque no tienen comunicación con sus papás. Entonces puede ser eso mi tema, mi tesis, y yo ya empiezo a investigar si es verdad lo que yo estoy diciendo, si yo estoy a favor o en contra para hacer mi ensayo. Y entonces lo que ustedes van a hacer es hacer un resumen del tema de texto académico y para la siguiente clase voy a revisar este tema en su empastado, en temas y las actividades que tienen pendientes y ya tienen que tener un tema bien específico para realizar su ensayo. Ya tienen que haber investigado y ahí vamos a explicar cómo vamos a realizar el ensayo. ¿Ya? Y hacerles recuerdo que no me han enviado la anterior semana, sí no hemos pasado clases, había tolerancia desde dirección, porque algunos profesores nos hemos inscrito para el ascenso, entonces por eso es que no hemos pasado clases, pero ese día ustedes tenían que enviar su relato cronológico. Ya han salido tres estudiantes ya han salido a relatar en el curso antes de que suspendamos las clases. Los demás tenían que enviar en video y no han mandado en video su relato cronológico. Y tienen que enviarlo hoy, mañana no, hoy lunes, martes, porque nos toca el viernes y el viernes va a terminar todas las actividades pendientes que tienen, mándenlo por WhatsApp. El viernes solamente va a ser para dar una evaluación. Con esto estamos terminando el tema.